En este video hablaremos sobre listas, que servirá como preámbulo para abordar ciclos. Una lista es una estructura de datos que nos permite almacenar múltiples elementos. En una variable podemos almacenar un nombre, por ejemplo, Pedro. Sin embargo, con lo que hemos visto hasta el momento, si deseáramos almacenar 3 nombres, requeriríamos 3 variables. Con una lista podemos almacenar 3 nombres o más empleando solo una variable. Ahora pasaremos a ver las partes de una lista. Primero, el identificador de la lista, que en este caso es nombres. El tamaño de la lista, que en este caso es de 3 elementos. Los índices, que son números enteros que nos permiten acceder a cada uno de los elementos de la lista. Y por último, los valores, que es la información contenida en cada uno de los elementos de la lista. Para crear una lista se hace de manera muy similar a como hemos definido una variable. Del lado derecho del símbolo igual deberán existir los corchetes cuadrados, que indican que es una lista y dentro de ellos los elementos que forman la lista. Una lista puede contener cualquier tipo de dato, es decir, números enteros, decimales, booleanos, strings e incluso otras listas dentro de sí misma. Es importante notar cómo cada elemento de la lista está separado por una coma. En caso de que la lista contenga tipos de datos con múltiples objetos como una lista, este contará como solo un elemento de la lista. Para acceder a los elementos de una lista se utilizan los índices, los cuales deberán ser números enteros o variables que contengan valores de números enteros. Los índices van pegados a la variable del lado derecho y deben ir encerrados en corchetes cuadrados. Existe más de una forma de utilizar los índices, y aquí mostramos algunas de las más comunes. La primera de ellos es el acceso simple, el cual consiste en el nombre de la variable y del lado derecho el índice entre corchetes cuadrados. Esta nos permitirá acceder a la posición de la lista con dicho índice. La siguiente es índice en reversa, en la cual el índice estará en negativo. Esta nos permitirá acceder al último elemento de la lista utilizando índice -1, al penúltimo elemento utilizando -2, etc. La siguiente forma nos permite acceder a múltiples elementos. En ella se utilizan dos índices, inicio y fin, que deberán estar separados por 2 puntos, con lo cual se accederá a todos los elementos de ese rango exceptuando al elemento que corresponde el índice final. La siguiente forma utiliza un índice y 2 puntos, lo cual nos devolverá todos los elementos a partir de ese índice. La última forma emplea 3 índices, inicio, fin y salto, que veremos algunos ejemplos a continuación para que quede más claro. Para este ejemplo emplearemos 2 listas, lista 1 y lista 2, que las podemos ver del lado izquierdo. Si queremos acceder al primer elemento de la lista 1, utilizamos el índice 0, que en este caso es el valor 7. Si empleamos la notación índice en reversa, podemos acceder al último elemento empleando el índice -1, que en este caso es el valor 9. Podemos acceder al rango de los elementos del 0 al 3, sin incluir el índice final, es decir, a los índices 0, 1 y 2, que en este caso corresponden a los valores 7, 4 y 1, respectivamente. También podemos acceder al rango de elementos 1, 2.4 que corresponden al índice 1, 2 y 3. Si accedemos al índice 1 o 2 puntos, accederemos a todos los elementos a partir del índice 1. El siguiente caso es interesante. Utilizando 0, 2 puntos, 2 puntos, 2, indica inicio, fin y salto. Como no establecimos un fin, es desde el inicio hasta el último elemento con un salto de 2. El siguiente ejemplo nos permite acceder a una lista dentro de otra lista. El primer índice corresponde a la lista principal, que en este caso el índice 3 corresponde a la lista que estamos señalando. El segundo índice corresponde al elemento de la lista interna, que en este caso es el valor 20. De igual manera podemos hacer uso de la notación de índices con listas internas, que en este caso la empleamos para acceder al último elemento. Es posible modificar los elementos de una lista. Para ello primero tenemos que acceder al elemento a través de un índice y asignarle un nuevo valor. En este caso, por ejemplo, si queremos modificar el primer elemento de la lista 1, accedemos a él a través del índice 0 y asignamos un 2, modificando el valor de 7 a 2. Podemos acceder también al último elemento y cambiarlo por un 5. Incluso podemos modificar múltiples elementos. En este caso los de índice 1 y 2 los cambiaremos por los valores 11 y 22.
A diferencia del caso anterior, si únicamente accedemos a un elemento y le asignamos del lado derecho una lista, reemplazaremos dicho elemento por la lista. Algunos errores comunes son los siguientes. Si intentamos acceder al índice 37 en una lista de 5 elementos, dicho índice no existirá en la lista. También, si queremos acceder a múltiples elementos y solo queremos asignar un único valor, esto nos producirá error. Por último, también nos producirá error si queremos acceder al elemento de una lista que no ha sido creada. Por ejemplo, en este caso la lista 22 no existe, por lo cual no podemos acceder al elemento con índice 1. A continuación, sugiero pausar el video e intentar resolver los siguientes ejercicios. El primer ejercicio consiste en definir la lista 1 con los siguientes elementos. Para ello, basta con crear la variable lista1 y asignarle los elementos deseados del lado derecho entre corchetes cuadrados. El siguiente ejercicio consiste en cambiar la frase no puedo por sí pude. Como no puedo es el último elemento de la lista, podemos utilizar el índice -1 para acceder a dicho elemento y modificarlo por sí pude. El tercer ejercicio consiste en modificar del tercer elemento de la lista el primer objeto y reemplazarlo por un 777. Esto lo hacemos mediante el índice 2, que es el tercer elemento. En este caso vemos que es una lista y modificar el primer elemento de dicha lista es un 2. Ese 2 lo modificaremos por 777. Recordando que el primer elemento de dicha lista se accede con el número 0 como índice. En el cuarto ejercicio queremos mostrar el elemento que corresponde a la lista 10, 20, 30. Esta lista se encuentra dentro de otra lista que es el tercer elemento de la lista principal y corresponde al último elemento de la lista interna. Por ello utilizamos el índice 2 y -1 para acceder a dicho elemento. El quinto ejercicio nos solicita mostrar los últimos dos elementos de la lista 1, por lo cual utilizaremos la notación 2, 2 puntos, mostrando los elementos a partir del índice 2, que corresponden a los elementos del índice 2 y 3. El sexto ejercicio nos pide modificar el primer elemento de la lista por la lista que contiene no y sí. El séptimo ejercicio consiste en mostrar todos los elementos con índice par de la lista, en el cual utilizamos la notación de inicio, fin y salto. El siguiente ejercicio corresponde en reemplazar dichos elementos por 0. Al ser solo dos elementos podemos reemplazarlo utilizando la lista 0, 0. Por último, si queremos mostrar la lista completa, basta con escribir print y el nombre de la lista. ¿Qué es un método? Un método es una función dentro de una clase o un objeto. En este caso, una lista es un objeto en Python. Las listas en Python cuentan con varios métodos. Para ejemplificarlos, partiremos de la lista que está definida como lst. El método append recibe un parámetro y lo agrega al final de la lista. Por ejemplo, si hacemos append de la lista 5, 7, agregará esta lista como último elemento de nuestra lista lst. El método extend también recibe un parámetro, el cual deberá ser un tipo de dato iterable y agregará cada elemento por separado a la lista. Por ejemplo, si le pasamos la lista 5, 7, a diferencia del append que lo agrega como lista, extend agregará el elemento 5 y el elemento 7 al final de nuestra lista lst. El método insert tiene dos parámetros, y x. El parámetro i es la posición donde va a insertar el elemento x. Por ejemplo, aquí insertamos en la posición 2 el objeto 10 en la lista lst. El método remove obtiene un objeto como parámetro y elimina la primera aparición de dicho objeto. En este caso, eliminaremos el elemento 5. Es importante notar que debe haber una coincidencia exacta, por lo cual no elimina el 5 dentro de la lista interna. El método pop elimina el elemento con el índice i. Los métodos, al ser funciones, pueden devolver valores. En este caso, el método pop devolverá el elemento que ha eliminado en la lista. El método reverse invertirá el orden de los elementos en la lista. El método index recibe un objeto como parámetro y devolverá el índice de la aparición del primer objeto que coincida. En este caso, por ejemplo, el objeto 3, su primera aparición es en el índice 1. El método count recibe un objeto y devuelve el número de apariciones de dicho objeto en la lista. El método sort nos permite ordenar de manera ascendente los elementos de una lista. El método copy nos permite copiar los elementos de una lista. Y por último, el método clear nos permite eliminar todos los elementos de una lista. ¿Pero por qué existe el método copy?
si basta con asignar una variable a otra para copiar la información. En Python, cuando las variables tienen múltiples objetos como las listas, la asignación de una variable a otra es por referencia, es decir, equivale simplemente a un alias. En este caso, asignamos a x1 de manera directa lst y asignamos en x2 el método lst.copy. La diferencia, como se ilustra, x1 solo es un alias de lst y x2 es una copia de dicha lista, una copia completamente independiente. Por ejemplo, si modificamos el primer elemento de lst, también el primer elemento de x1 se ve modificado. De igual manera, si modificamos el último elemento de x1, el último elemento de lst se ve modificado. Sin embargo, ninguno de estos cambios modificó x2. De manera análoga, al ser independiente x2, si lo modifico, no afecta para nada x1 o lst. Range es una función en Python que nos permite crear un conjunto con una secuencia de números. Range se puede utilizar de diferentes formas. Si solo le pasamos un parámetro, creará una secuencia partiendo de 0 que contenga todos los números hasta el parámetro -1. Si le pasamos dos parámetros, estos marcarán el inicio y el fin de la secuencia de números. Es importante notar que el rango no incluye el fin, es por eso que se marca como fin -1. Por último, también le podemos pasar tres parámetros, donde el último parámetro en este caso será el salto. Por ejemplo, range de 5 contiene los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Range de 2,10 contiene los elementos del 2 al 9. Vean cómo el 10 no se incluye. Range de 2,10,2 contiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Otra función muy importante es la función len, la cual nos permite conocer el tamaño de objetos. Por ejemplo, podemos obtener el número de elementos que tienen tuplas, listas, string, entre otras. En este caso, la variable a tiene 3 elementos, la variable b 5 elementos, la variable c cuenta con 3 elementos, aunque algunos de ellos tienen múltiples elementos, como el segundo contiene una lista con 3 elementos por sí mismo. La variable d cuenta con 4 caracteres, es decir, 4 elementos. Y la variable e, que es un entero, al igual que los flotantes, la función len no funciona, a pesar de que tenga múltiples dígitos, por lo cual nos va a producir error. Algo muy importante es conocer las funciones y la relación que tiene con las listas. Las variables de tipo lista en las funciones se pasan por referencia, es decir, como un alias. Si tenemos la función 1 que recibe la lista 1 y la lista 2 como parámetros, y lo que hacemos en esta función es modificar el último elemento por 0, y en esta función, vean, podemos también regresar una lista que contiene la lista 1 y la lista 2. Entonces veamos cómo afecta esto el programa principal. Supongamos que X es esta lista con los elementos del 10 al 50 y Y con los elementos del 1 al 5. Cuando llamamos la función que previamente mencionamos y le pasamos X como variable, como argumento, y le pasamos una copia de Y como argumento, ¿qué es lo que va a pasar? A X, como lo pasamos por referencia, sí le va a modificar el último valor. A Y no, porque pasamos una copia de Y, no pasamos Y. Entonces, cuando las mostramos, en X sí se ve alterado el último valor. En Y, al pasarle una copia, no se ve alterado el último valor. En Z guardamos la salida de la función. Y veamos, Z, la variable, devuelve la variable lst1, que es X, y lst2, que es una copia de Y. La copia de Y sí se le modificó el valor, pero no a Y. Y es por eso que aquí tiene 0 y 0. Y con esto concluimos este video.